Seguimos adelante recibiendo con gran gusto al señor presidente de ANCAP, Raúl Sendic. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá toda la gente estaba en el estudio, en el Twitter, en las redes sociales, esperando la entrevista porque habrán dicho, bueno, bien temprano, comenzamos un lunes, con optimismo, con el anuncio de la rebaja del precio de los combustibles. Pero No, la verdad que lamento decepcionar tanta expectativa, pero nosotros el viernes tuvimos un directorio de ANCAP y estuvimos analizando el tema porque necesitábamos hacer un análisis profundo de toda la situación. Y efectivamente el viernes, los últimos días de la semana pasada, el petróleo pasó de 98 a 106, 107 dólares el precio del barril Brent. Si a eso le sumamos la diferencia de valor del dólar, que en cada barril tiene un peso hoy de unos 10 dólares, o sea, hubo un cambio importante en el valor del dólar que afecta, o sea, tenemos que juntar unos 200, casi 220 pesos más para comprar un barril, que esos son 10 dólares casi. sí. Por lo tanto, no hay condiciones en este momento para poder. Estuvimos haciendo un análisis recién en el último mes. Hubo un superávit, digamos, entre el precio real del mercado y lo que estamos recaudando por la compra de crudo. Estamos a un superávit de 8 millones de dólares frente a déficit importante que veníamos trayendo de antes. Así Claro. que no hay, dijimos, lo analizaremos en los primeros días de agosto otra vez para ver cómo seguimos con la situación, pero no hay condiciones ahora. Correcto. Presidente, en algún momento se había mencionado la posibilidad de un ajuste a la baja en el precio de los combustibles cuando el petróleo estaba a 92 dólares más o menos. Sí, habíamos pensado que si se sostenía en ese valor podíamos analizar una baja en forma inmediata. ¿Y por qué no se tomó la decisión ahí? Porque había mucha incertidumbre, la situación, a esta altura todo incide, la situación en Siria, el sobrestock en Estados Unidos, la caída de la economía europea ha incidido en una baja del consumo, un sobrestock de petróleo y de productos a nivel mundial, pero ahora nuevamente el precio empezó a subir y bueno, no hay condiciones en este momento. Y además teniendo en cuenta después cuando bajamos cuesta, si necesitáramos inmediatamente subir por un cambio importante, es bastante difícil todo el proceso de negociación para generar una suba. Nosotros tuvimos el año pasado prácticamente todo el año negociando con economía para poder tener una suba de precio de los combustibles. Bueno, a propósito de suba, descartada la posibilidad de que en este corto plazo haya un ajuste a la baja, ¿se evalúa entonces un ajuste al alza? No estamos pensando en subir el precio. Estamos pensando en volver a analizar la situación en agosto para ver si hay condiciones en agosto para bajar el precio. Siempre para bajar, en agosto será para bajar, ahora en la primera semana de agosto. Bien, presidente, ¿cómo le fue por Angola? ¿Bien? Sí, estuvimos negociando tres elementos. Uno es el futuro abastecimiento de gas para la planta regasificadora. Ellos tienen una planta que están inaugurando en septiembre, una planta de licuefacción de gas. Estuvimos negociando la posibilidad de ir a participar en un área de exploración petrolera en algunas de las áreas importantes que tienen ellos y nos van a invitar porque el próximo año hay una oferta de áreas. Y estuvimos negociando un acuerdo de suministro de petróleo angolano para la refinería y acordamos que unos 4 embarques al año se lo vamos a comprar a Angola, que es un muy buen petróleo y a un buen precio y además es el proveedor más cercano que tenemos en distancia. Claro, o sea que la logística ahí se impone. Y también desde el punto de vista técnico ustedes dicen que es mejor este petróleo para ser refinado en la Nueva Teja, digamos. Sí, el petróleo angolano es muy bueno y tenemos, por lo tanto, 4 embarques de los 16 o 17 embarques de petróleo que compramos al año. Es una buena, le daría, digamos, a Sonangol, que es la empresa petrolera de Angola, una participación interesante en nuestro aprovisionamiento de crudo. Bien, compró barato, digamos, allá. Vamos a ver, pero la negociación fue muy buena, ellos tienen muy buena
expectativa en la relación que puedan tener con Uruguay. Algunos de ellos, de los altos dirigentes del gobierno de Angola, vienen con mucha frecuencia a Uruguay, a Punta del Este. Algunos de ellos tienen casa en Punta del Este, pasan el verano ahí, así que conocen Uruguay, hay una relación de estrecha y de afecto con nuestro país. Hay uruguayos, hay empresas uruguayas trabajando en Angola y queremos que la relación entre las dos empresas petroleras sea de alguna manera un buen eslabón para generar el intercambio comercial que necesitamos con ese país. Bueno, deben tener casa ahí en la zona de José Ignacio, como para mantenerse más o menos con el mismo perfil paisajístico. Bueno, ahí en Angola es donde recibe la llamada del presidente de la República luego de toda esta circunstancia vinculada a Pluna. Cuénteme la génesis de esta situación, porque con razón muchas personas opinaron y dijeron, ¿pero qué? ¿Hay un diputado ahora de ANCAP en el Parlamento? Nosotros, bueno, es una historia larga, me imagino, digamos. Sí. Hace ya unos años, cuando llegó Campiani a Pluna, el gobierno solicitó un acuerdo de ANCAP para el abastecimiento de petróleo, de combustible a Pluna. En aquella época se estableció un acuerdo, el acuerdo después se fue incumpliendo. Nosotros, yo me acuerdo que, y ustedes recordarán que yo le corté el combustible a Pluna en un momento, ofrecieron pagarnos con el hotel de Piriápolis, le dijimos que no, les cortamos el combustible, ahí hubo que capitalizar la empresa para que la empresa le pagara ANCAP. ¿Ya en aquel momento olía a azufre? Ya la cosa estaba complicada. ¿Olía a azufre en aquel momento? Sí, estaba complicada. Y a partir de ahí la historia se continuó. Habíamos establecido un acuerdo de pago que se pagaba con cheques a 30 días, se pagaban los consumos semanales con cheques a 30 días. Cuando estábamos apretando a Pluna para que nos pagara $1 millón que nos debía del acuerdo viejo, digamos, surgió la información interna de que en realidad se habían ido estirando los plazos de los cheques y había una deuda, la deuda no era de 4 o 5 millones, sino que la deuda había llegado a $17 millones. En ese momento es cuando yo tengo que viajar y mi primera posición fue que nosotros teníamos que remover a toda la línea esa que había, iniciar un sumario y remover a toda esa línea que había acordado, digamos. Que había permitido, por lo que fuera, por negligencia, por lo que fuera, que la cuenta, que el plazo de los cheques se estirara tanto. En ese momento, a su vez, ya cuando nosotros los obligamos a volver a entregar los cheques a 30 días, es que cuando empieza la verdadera crisis, cuando Pluna, nadie quiere firmar un cheque a 30 días en Pluna y empieza el problema del abastecimiento. Nosotros otra vez le vamos a cortar el combustible y ahí es donde interviene el gobierno y el Ministerio de Economía, que nos solicita que no le cortemos el combustible, que ellos están buscando una salida negociada para Pluna y que no deberían quedar los aviones parados, porque si se paraba la compañía era imposible encontrar una salida. En ese momento no se hablaba de liquidación. No, en ese momento se estaba hablando de una posible capitalización de la empresa. ¿Cuánto tiempo hace fue a esto? principios del mes de junio. Alrededor del 1 de junio empezó, digamos, las negociaciones donde Economía nos solicita a nosotros que no le cortemos el combustible. Incluso que no depositemos los cheques, porque los cheques, el depósito de un cheque y un cheque sin fondo generaba el cierre de la cuenta de Pluna, o sea, caía la cuenta. Por lo tanto, nosotros le solicitamos al ministro que eso viniera por escrito, y la carta vino escrita el 15 de junio, incluso lo pusimos a consideración del directorio de ANCAP. La oposición acordó en que había que mantener el combustible, el abastecimiento de combustible, porque había un compromiso del ministro de Economía para cubrir la deuda, para que esa deuda se cubriera. Y ahí yo después fui para Angola, y en Angola me entero que habían retirado el artículo de la rendición de cuentas y que un diputado a su vez estaba condicionando el pago el voto a la ley de liquidación esta de Pluna. El diputado de allá de sus pagos, digamos. Un diputado de Salto, sí, que es compañero mío, y a que ANCAP se asegurara el pago.
Nosotros inmediatamente tuve una conversación con el presidente porque en realidad yo necesitaba una garantía del presidente para esto, porque había un compromiso de solidaridad de gobernantes, digamos, que estábamos buscando una solución para Pluna, porque hoy se sabe que en realidad la deuda de ANCAP es pequeña al lado del conjunto de deudas que tiene Pluna, o sea, hay más de 300 millones de dólares de deuda, y nosotros nos damos cuenta que si nosotros solamente apretamos para cobrar la nuestra, en realidad podíamos generar una crisis que hacía que el Estado uruguayo quedara con una deuda de 300 millones. O sea, Pero era un problema de... Sí, pero permítame porque de pronto conviene esta precisión. Usted no llamó al diputado de Salto, yo estaba pensando que era, sí, usted es nacido en Paysandú, no llamó al diputado de Salto para condicionarle el voto en función de la deuda que mantenía Pluna con ANCAP. No, esa fue una decisión que lo tomaron los legisladores. Lo que yo necesitaba de todas maneras era tener una conversación con el presidente para conocer cuál era la opinión del presidente sobre esto. El presidente, una de las primeras preocupaciones que ha tenido en todo este tema es que ANCAP cobre y en eso nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Lo analizaremos, porque hay muchas formas de compensación que el Estado central tiene para poder compensar a ANCAP esta situación que se generó a partir de Pluna, que no es responsabilidad nuestra, porque puede haber una parte de error interno que lo estamos procesando internamente y que va a terminar con sanciones importantes adentro de la empresa. A toda esa cadena que a toda esa cadena, porque evidentemente... Una cadena que es gerencial, me imagino. Es una cadena gerencial que tuvo que ver con el manejo de esta cuenta y que ahora acordamos una investigación administrativa y ahora incluso una auditoría externa para conocer si hay debilidades en los procedimientos, si hay procedimientos que no le permiten al personal identificar cuando un cheque puede ser aceptado o cuando no. ¿Ya hubo separación de cargos en ese sentido? No, porque el viernes lo estuvimos analizando, todos los directores estuvimos de acuerdo en terminar el proceso interno para darle las garantías procesales a los funcionarios, para evitar posibles reclamos posteriores, así que este proceso va a tener unas semanas más, pero sin duda va a terminar con consecuencias importantes para la interna de la empresa. Bien, concomitantemente surgió esta denuncia que hace ANCAP respecto precisamente a los cheques sin fondo. Sí, porque nosotros habíamos retenido, digamos, habíamos acordado suspender la presentación de los cheques, pero los cheques están firmados y hay que presentarlos, porque son cheques que se emitieron sabiendo que no iba a haber fondos. Y ahí está Campiani, está Hirsch, o sea, los que firman los cheques son algunas de las personas más importantes que están comprometidas en este proceso y van a tener que responder ante la justicia penal por esta situación. Hubo dolo, se presume dolo. Sí, nosotros decidimos llevar adelante esta acción. Yo creo que hay que aprender mucho de esto de Pluna. Creo que, como bien dijo el vicepresidente Astori, se equivocó, lo reconoció honestamente. Creo que hay que analizar cuáles fueron los elementos de error que hubo en este proceso. ¿Se equivocó Lorenzo también con usted? Yo creo que sí, por lo menos mínimamente tenía que haber existido una llamada para decir: Raúl, mirá que eso que comprometí por carta no lo puedo cumplir y voy a tener que retirar el artículo de rendición de cuentas. Mínimamente, como compañeros de gobierno que somos, se requería ese tipo de... Así como en muchas oportunidades me llamaron, y me llamó él también, para solicitar que le mantuviéramos abastecido a Pluna, en el momento en que deciden retirar un artículo de la rendición de cuentas, necesitábamos reciprocidad. ¿Y lo habló con él ahora en estas horas? No he tenido, porque yo después llegué, estuve 3 días con mis hijos de vacaciones y recién hoy estamos volviendo. Pero está dolido, digamos. No, yo no estoy dolido, lo que pasa es que me parece que, porque son cosas, puede ser que el apresuramiento o las dificultades que tenía Lorenzo para poder resolver la situación lo llevara a eso, pero creo que es mínimo, son cuestiones mínimas de solidaridad entre gobernantes. De buena convivencia, digamos. ¿A usted le consta también, Raúl, que cuando asoma este asunto de Pluna hay como una asociación directa con los déficits de ALUR, con estados patrimoniales deficitarios, con problemas complicados, con observaciones del Tribunal de Cuentas, y se dice, bueno, Pluna, ¿no es acaso, o ALUR no es el futuro Pluna?
Primero, los números de Alur han venido mejorando significativamente en los últimos años. Después de rebotar contra el piso, digamos. Después de haber hecho inversiones muy importantes que eran necesarias para una empresa que está creciendo, aumentando su facturación, aumentando su retorno y generando un enorme agregado de valor. Empresa aún hoy deficitaria, Raúl. Y no sé, voy a esperar el balance de este año. Tenemos estamos haciendo una buena zafra, hay una enorme producción de alcohol y de azúcar. Tengo mucha expectativa que este año sea un año de equilibrio y que empecemos a revertir, digamos, las situaciones que hemos tenido en años anteriores, donde hubo mucha inversión frente a los recuperos, o sea, había que volcar. ¿Usted descarta que sea una empresa fundida a la que se le está inyectando permanentemente capital? Sí, no, nosotros no le estamos inyectando capital a Alur, hace mucho tiempo que ANCAP no le hace transferencias a Alur de recursos ni está inyectando capital. No tiene comparación, porque esto acá lo que vimos es que hay una empresa gestionada por un privado, donde el Estado fue garantía prácticamente de todas sus inversiones. Entonces es completamente diferente la situación. Acá tenemos una empresa que está siendo gestionada por el Estado, donde manejamos cifras muy inferiores, o sea, nada que ver con los volúmenes de inversión que requirió Pluna en su momento. Por lo tanto, hay una diferencia importante. ¿No hay cuestiones emocionales detrás de Alur también cuando usted observa lo que podría llegar a ser un mejor comportamiento de su economía? Usted entiende que hay expectativas, hay esperanzas, pero ¿hay una connotación personal también cuando habla usted de Alur? No, a esta altura no, porque yo estoy absolutamente convencido de que, por suerte, el Uruguay inició el camino de la producción de biocombustibles. Sería una vergüenza que no lo hubiéramos hecho a esta altura. O sea, que el mundo esté buscando combustibles alternativos y nosotros estuviéramos dependiendo exclusivamente del petróleo. Hoy tenemos producción de biodiesel, producción de etanol, tenemos producción de alimentos, de proteína. Estamos vendiendo casi 50.000 toneladas de proteína de alimento animal a partir de la producción de harinas proteicas que se producen gracias a la producción de biocombustible. Bien, finalmente, volviendo sobre el tema Pluna, usted dijo que dejó varias lecciones, pero en principio también se cuestionaba decir, bueno, pero ¿por qué entonces tanto énfasis de parte de ANCAP cuando hay otra gente comprometida en estas deudas? Hay acreedores que poco menos que quebraron, ¿no? Empresas familiares que han quebrado definitivamente por esta liquidación de Pluna. ¿Por qué el énfasis allí? Bueno, yo hago énfasis en la responsabilidad que tengo. Mi responsabilidad es la gestión de ANCAP y tengo que procurar que ANCAP recupere lo que aportó a la situación que había planteada en Pluna. ¿La deuda hoy es de 28 millones? Estamos alrededor de los 28 millones, efectivamente. Yo creo que esto deja muchas enseñanzas. Creo que cuando se busca inversión hay que buscar inversión legítima. No se puede. Yo creo francamente que Campiani y los que lo trajeron a Campiani son todos unos fantasmas. Lo digo sin ningún tipo de miramiento. Los que los trajeron, ¿a quién se refiere, por ejemplo? A Paul Elverse, que es un personaje que ya lo conocíamos del Banco Comercial, del nuevo Banco Comercial, por lo tanto se podía haber tenido precaución en la contratación de Paul Elverse para que Paul Elverse trajera a Campiani. Por lo tanto, me parece que de estas cosas hay que aprender, porque estas cosas no nos pueden pasar y creo que es correcto que aprendamos de esto. Creo que hay que encararlo con mucha seriedad. Hoy estoy escuchando que algunos de mis compañeros dicen que la oposición se tiene que ir del gobierno porque hubo un cambio en el relacionamiento. Yo no creo que la oposición se tenga que ir de las empresas públicas. La verdad que no creo. ¿No cree porque está en la Constitución o porque políticamente sería un error? No, yo pienso que el país todavía no está maduro para las políticas de Estado que Mujica quiere. Creo que Mujica en eso ha sido un adelantado. Ha planteado la generación de políticas de Estado, pero los políticos en el Uruguay todavía no están preparados para eso. Hay mucha mezquindad en el sistema político uruguayo y todavía no estamos preparados para eso. Se malinterpretó, por ejemplo, esa cuestión que se dijo en su momento, lo político por encima de lo jurídico. ¿Le hizo ruido a ustedes ese comentario? No, yo entendí eso. Entiendo
la situación que se planteó en relación al Mercosur, la importancia de que entre Venezuela, ojalá que venga Perú. Pero en este caso de las integraciones de las empresas públicas o de los entes, se habla de una connotación política en la decisión de decir, bueno, que se vaya la oposición de No, acá. yo no creo que la oposición se tenga que ir. Tampoco creo que el papel de la oposición sea controlar, porque a nosotros nos eligieron para gobernar y a la oposición la invitamos para que venga a participar de la gestión de las empresas públicas con nosotros, porque yo no creo que a mí me tenga que controlar uno de los representantes de la oposición. En todo caso, hay organismos de control y me tiene que controlar el Parlamento, pero no creo que sea la oposición la que me tenga que controlar. ¿Y cuál ha sido su experiencia con los directores de la oposición? Nosotros en ANCAP tenemos una muy buena experiencia. Tanto Amaro, que es del Partido Colorado, como Cami, que es del Partido Nacional, tenemos una relación de trabajo donde ellos no están solamente para controlar, están para gestionar junto con nosotros, hacen propuestas. ¿Y toman información calificada para hacer política, como se ha dicho también? Ellos tienen toda la información de la empresa, toda la información. ¿La usan bien? Y la usan bien. Yo sé que Topolán, que incluso los mencionó, porque es un caso donde tenemos un trabajo de cooperación muy importante en la gestión de la empresa. Bien, bueno, me quedó el tema de los fantasmas. Allí alude también a compañeros suyos que no aprendieron la lección, por ejemplo, Astori, Lorenzo. No. Yo digo que hay que aprender de esta lección, creo que no podemos simplificar esto, creo que si simplificamos esta situación nos perdemos una oportunidad de aprender, muy importante. Creo que tampoco es deseable la reacción que está teniendo la oposición cuando habla de totalitarismo porque usted es periodista hace muchos años y sabe que acá hubo un gobierno del Partido Nacional encabezado por el doctor Lacalle, donde no hubo un solo representante de la oposición en las empresas públicas. Si eso genera el calificativo de totalitarismo, de absolutismo, entonces nos estamos desayunando ahora que vivimos décadas en gobiernos totalitarios. O sea, tuvimos un primer gobierno de Sanguinetti después de la dictadura donde hubo participación, sí. Pero después vino todos los gobiernos que siguieron después. La única participación que hubo en el gobierno de Jorge Valle fue un representante del Frente Amplio en la URSEC, entonces, que fue Mario Vergara. Exacto. Después no hubo participación de ningún director de la oposición en las empresas públicas. ¿Hay mucho de campaña política ya detrás de todo esto? No lo puedo calificar. No, puede ser, pero yo no lo sé. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Lo esperamos pronto por acá porque también tenemos muchas expectativas en lo que se está haciendo en Pepe Núñez. ¿Cómo cambió el perfil de ese pueblo, por ejemplo? ¿No? Sí. El otro día veíamos y claro, es un cambio. Y vienen varias perforaciones en la región también. En la región, con grandes expectativas. Sí, efectivamente. Seguimos adelante recibiendo con gran gusto al señor presidente de ANCAP, Raúl Sendic. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá toda la gente estaba en el estudio, en el Twitter, en las redes sociales, esperando la entrevista porque habrán dicho, bueno, bien temprano, comenzamos un lunes, con optimismo, con el anuncio de la rebaja del precio de los combustibles. Pero... No, la verdad que lamento decepcionar tanta expectativa, pero nosotros el viernes tuvimos un directorio de ANCAP y estuvimos analizando el tema porque necesitábamos hacer un análisis profundo de toda la situación. Y efectivamente el viernes, los últimos días de la semana pasada, el petróleo pasó de 98 a 106, 107 dólares el precio del barril Brent. Si a eso le sumamos la diferencia de valor del dólar, que en cada barril tiene un peso hoy de unos 10 dólares, o sea, hubo un cambio importante en el valor del dólar que afecta, o sea, tenemos que juntar unos 200, casi 220 pesos más para comprar un barril, que esos son 10 dólares casi. Sí. Por lo tanto, no hay condiciones en este momento para poder. Estuvimos haciendo un análisis recién en el último mes. Hubo un superávit, digamos, entre el precio real del mercado y lo que estamos recaudando por la compra de crudo. Estamos un superávit de 8 millones de dólares frente a déficit importante que veníamos trayendo de antes. Así claro. Que no hay, dijimos, lo analizaremos en los primeros días de agosto otra vez para ver cómo seguimos con la situación, pero no hay condiciones ahora.
Correcto. Presidente, en algún momento se había mencionado la posibilidad de un ajuste a la baja en el precio de los combustibles cuando el petróleo estaba a $92 más o menos. Sí, habíamos pensado que si se sostenía en ese valor podíamos analizar una baja en forma inmediata. ¿Y por qué no se tomó la decisión ahí? Porque había mucha incertidumbre, la situación, a esta altura todo incide, la situación en Siria, el sobrestock en Estados Unidos, la caída de la economía europea ha incidido en una baja del consumo, un sobrestock de petróleo y de productos a nivel mundial, pero ahora nuevamente el precio empezó a subir y bueno, no hay condiciones en este abastecimiento de gas para la planta regasificadora. Ellos tienen una planta que están inaugurando en septiembre, una planta de licuefacción de gas. Estuvimos negociando la posibilidad de ir a participar en un área de exploración petrolera en algunas de las áreas importantes que tienen ellos y nos van a invitar porque el próximo año hay una oferta de áreas. Y estuvimos negociando un acuerdo de suministro de petróleo angolano para la refinería y acordamos que unos 4 embarques al año se lo vamos a comprar a Angola, que es un muy buen petróleo y a un buen precio y además es el proveedor más cercano que tenemos en distancia. Claro, o sea que la logística ahí se impone. Y también desde el punto de vista técnico ustedes dicen que es mejor este petróleo para ser refinado en la Nueva Teja, digamos. Sí, de momento. Y además teniendo en cuenta después cuando bajamos cuesta, si necesitáramos inmediatamente subir por un cambio importante, es bastante difícil todo el proceso de negociación para generar una suba. Nosotros estuvimos el año pasado prácticamente todo el año negociando con economía para poder tener una suba de precio de los combustibles. Bueno, a propósito de suba, descartada la posibilidad de que en este corto plazo haya un ajuste a la baja, ¿se evalúa entonces un ajuste al alza? No estamos pensando en subir el precio. Estamos pensando en volver a analizar la situación en agosto para ver si hay condiciones en agosto para bajar el precio. Siempre para bajar, en agosto será para bajar, ahora en la primera semana de agosto. Bien, presidente, ¿cómo le fue por Angola? ¿Bien? Sí. Estuvimos negociando tres elementos. Uno es el futuro